Después de 27 años cocinando para aquella familia, a doña Ramona la echaron del rancho Santa Lucía sin despedida y con parte de su salario todavía pendiente. Rafa, el hijo mayor, ni siquiera la miró a los ojos, solo señaló una jaula oxidada cerca de la cocina. Ahora no puedo pagarle lo que falta. Llévese a Tito, mi madre ya ni lo soporta. Considérelo parte del pago. Dentro iba Tito, un viejo loro amazónico de plumas verdes ya opacas. Doña Elena no dijo nada, solo miró al animal de una forma que Ramona no entendió. Esa noche unas llaves golpearon una bandeja de metal. Tito levantó la cabeza y en el silencio dijo, Clara, horas antes de que Tito pronunciara aquel nombre. Ramona todavía creía que aquel sería un día como cualquier otro. Había encendido el fogón antes del amanecer, puesto agua a calentar y preparado café para la casa. Lo había hecho durante tantos años que sus manos ya no necesitaban pensar. Pero antes del mediodía saldría del rancho con todo lo que le quedaba dentro de un morral. El sol apenas calentaba el patio cuando Rafa llamó a Ramona al corredor principal del rancho Santa Lucía. La mujer se limpió las manos en el delantal y se acercó con paso cansado, pero firme. Ramona, ya no podemos seguir manteniendo tanta gente, dijo Rafa, mirando hacia los corrales. Los muchachos jóvenes ya se fueron. Voy a tener que reducir todavía más. Ramona se quedó quieta. ¿Y el dinero que me deben? Rafa hizo un gesto con la mano. Los libros todavía no cuadran. Ya te lo daré después. Ramona conocía aquella forma de hablar. Cuando Rafa evitaba una mirada y empezaba a mencionar los libros, ya había tomado una decisión. Y mientras tanto, Rafa miró alrededor. Sus ojos se detuvieron en la vieja jaula que colgaba cerca de la cocina de servicio. Dentro, Tito dormitaba con la cabeza metida entre las plumas. Llévese también a Tito, dijo señalando la jaula. Considérelo parte del pago. Mi madre ya ni lo aguanta. Tira semillas por todas partes y se pasa el amanecer haciendo ruido. Ramona esperó pensando que bromeaba. Rafa no añadió nada. Aquel loro viejo era ahora parte de su pago. Sin discutir, Ramona entró en la pequeña habitación junto a la cocina. Metió en un morral 2 vestidos, un rebozo y las pocas pertenencias que había dejado allí con los años. Cuando salió, Lucía estaba de pie en el corredor. Ramona la había cuidado desde niña, la había alimentado cuando enfermaba y le había peinado el cabello antes de las fiestas del pueblo. Para Lucía, nunca había sido solamente la mujer de la cocina. ¿Se va hoy, Ramona?, preguntó. Eso parece, hija. Lucía miró el morral y después a su padre. Ramona le tocó suavemente el brazo. No pongas esa cara, mi hija. Todavía sé encender mi propio fogón. Lucía bajó los ojos. Cuando Ramona cruzó el patio con Tito en una mano y el morral en la otra, Lucía la acompañó hasta cerca del portón. No me gustó verla salir así, dijo la muchacha. No fue culpa tuya, ya sé, pero tampoco me gustó quedarme mirando. Ramona le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. Ve con tu familia. Entonces, la voz de Rafa llegó desde el patio. Lucía. La muchacha se detuvo. Ramona siguió caminando junto al portón. Rafa permanecía de pie. Doña Elena estaba un poco más atrás. Bajo la sombra del corredor, Ramona inclinó la cabeza a modo de despedida. Elena no respondió. Sus ojos estaban fijos en la jaula. Tito sacó la cabeza de entre las plumas y miró hacia la anciana. Elena sostuvo la mirada del animal apenas un instante. Después, acomodó el rebozo sobre sus hombros y bajó los ojos. Ramona siguió su camino. Su pequeña casa quedaba en las afueras del pueblo, donde las construcciones empezaban a dejar sitio a terrenos secos y caminos de tierra. Al llegar, dejó el morral junto a la cama y llevó la jaula bajo el pequeño tejado de la entrada. Bueno, Tito, parece que ahora somos vecinos. El loro no reaccionó. Ramona abrió la puertita para cambiarle el agua. Tito no intentó salir, solo levantó la cabeza y miró hacia la cocina, inmóvil, como si esperara reconocer algo. Ramona le dejó un poco de maíz y entró. Aquella tarde acomodó sus pocas cosas. No tardó mucho. Lo difícil llegó cuando ya no quedó nada por hacer. Durante casi 30 años, cada noche se había acostado, sabiendo que antes del amanecer alguien esperaría café, agua caliente y el fogón encendido. Aquella noche nadie esperaba nada de ella. Ramona preparó unas tortillas con frijoles, comió despacio, después se sentó frente a la mesa, sacó del bolsillo el manojo de llaves de su casa
y sin pensar lo dejó caer sobre una vieja bandeja de metal. El golpe seco resonó en la habitación. Desde la entrada llegó un aleteo brusco. Ramona giró la cabeza. Tito había levantado el cuerpo, los ojos fijos hacia la cocina. Pasaron unos segundos. El loro abrió el pico. Clara. Ramona quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Tito inclinó la cabeza. No respondió. Ramona se acercó lentamente. Tito. El loro volvió a esconder la cabeza entre las plumas. Silencio. Clara, la hija menor de doña Elena, 18 años atrás había salido del rancho con una pequeña bolsa. Desde entonces, su nombre casi había desaparecido de aquella casa. Ramona regresó a la mesa, miró las llaves sobre la bandeja, después miró al loro. Tito ya parecía dormido, pero aquel nombre seguía dando vueltas en la pequeña cocina Clara. Entonces Ramona recordó la mañana, el portón, la jaula en su mano y la forma en que doña Elena había mirado a Tito antes de bajar los ojos. Por primera vez, Ramona se preguntó si aquella mirada había sido tristeza o miedo. Si alguna vez has visto cómo el silencio cambia la verdad, acompáñanos con un like. Esta historia apenas comienza. A la mañana siguiente, Tito estaba callado. Ramona preparó café y dejó que entrara el aire fresco de la mañana. El loro seguía bajo el tejado, con la cabeza hundida entre las plumas, como si la palabra de la noche anterior nunca hubiera salido de su pico. Clara. Tito no reaccionó. Tal vez no había nada extraño. Había pasado buena parte de su vida cerca de la cocina del rancho. Había escuchado nombres y palabras cientos de veces. Agua, puerta, café, Rafa, Clara. Ramona recordaba que años atrás Tito soltaba palabras sin ningún orden. Los trabajadores se reían. Ese animal mezcla todo. Con el tiempo la cocina cambió. La vieja bandeja donde antes caían cucharas, monedas y llaves terminó guardada entre cosas que nadie usaba. Tito también envejeció. Hablaba menos, y nadie volvió a prestar atención a lo poco que decía. Ramona bebió café. Eso fue, murmuró. Una palabra vieja. Aquella tarde doña Pilar pasó frente a la casa. Al ver la jaula bajo el tejado, se detuvo. Ese es Tito. Él mismo. Pilar se acercó. Creí que ya no estaba en el rancho. Ahora está conmigo. Te lo regalaron. Ramona soltó una risa breve. Rafa dijo que era parte de mi pago. Pilar miró la jaula. Ese hombre siempre ha tenido una manera rara de resolver las cosas. Se acercó un poco más. Antes hablaba más. Eso recuerdo. Decía cualquier cosa. Una vez se pasó días repitiendo, agua caliente. Ramona recordó aquello. Entonces Pilar añadió después de que Clara se fue, a veces decía su nombre. Ramona levantó los ojos. ¿Te acuerdas? Claro, pero Clara vivía pegada a esa cocina. Ramona miró a Tito. Anoche volvió a decirlo, pues todavía le queda memoria al viejo. Ramona dudó. Pilar, cuando pasó aquello con Clara, ¿quién dijo que había tomado el dinero? La sonrisa de Pilar desapareció. Pues todos lo supimos. Eso no fue lo que pregunté. Pilar frunció el ceño. Pregunté quién lo dijo. Pilar pensó. No sé. Ramona esperó. El dinero desapareció del cuarto de doña Elena. Al día siguiente, Clara ya no estaba. Rafa dijo que la había visto salir con una bolsa, y doña Elena no dijo nada. Acusó a Clara. Pilar negó despacio. No que yo recuerde. El silencio quedó entre las dos. Alguien vio a Clara entrar al cuarto y no. Con el dinero, que yo sepa, tampoco. Pilar movió la canasta de un brazo al otro. Ramona, el dinero faltaba, y Clara se había ido. La gente juntó una cosa con la otra. Ramona bajó la vista. La gente. Pilar suspiró. Han pasado 18 años. Lo sé. Tal vez es mejor dejar algunas cosas donde están. Poco después, Pilar siguió su camino. Ramona volvió al interior de la casa, pero una frase permaneció con ella. Todos lo supimos. Ella misma la había repetido durante años. Todos sabían que Clara había tomado el dinero. Sin embargo, ahora que intentaba recordar, no encontraba el momento exacto en que alguien lo hubiera demostrado. Solo recordaba el cuarto de Elena, el dinero desaparecido, la ausencia de Clara y Rafa, diciendo que la había visto marcharse con una bolsa. Al caer la tarde, Ramona se sentó junto a la ventana para reparar una cortina. Tito se movió dentro de la jaula. El loro emitió un sonido bajo, después dijo, no fue. La aguja se detuvo entre los dedos de Ramona. Esperó nada. Se levantó y salió. ¿Qué dijiste? Tito inclinó la cabeza. No fue.
Ramona se acercó. ¿Qué no fue, Tito? El loro cerró los ojos. No volvió a hablar. Ramona permaneció frente a la jaula. Una imagen antigua apareció en su memoria. La mañana en que Clara se había ido, no recordó dinero. No recordó haberla visto entrar al cuarto de Elena. Recordó una pequeña bolsa sobre su hombro, su rostro tenso y algo que durante 18 años no había parecido importante. Nadie había preguntado a Ramona qué había visto aquella noche, ni quién había pasado por la cocina. Nadie preguntó, porque para cuando el sol estuvo alto, todos creían conocer la respuesta. Ramona miró al loro. No fue. 2 palabras nada más. Todavía no significaban una verdad. Pero por primera vez en 18 años, Ramona entendió algo incómodo. Tal vez la historia de Clara nunca había necesitado pruebas. Había bastado con que nadie hiciera una pregunta. Una tarde, Ramona decidió arreglar el cerrojo de la puerta principal. Llevaba días atorándose. Para sacar uno de los tornillos, buscó una herramienta en un cajón y dejó su manojo de llave sobre la vieja bandeja de metal. El golpe resonó en la pequeña casa. Tito levantó la cabeza de golpe. Rafa. Ramona volvió la vista hacia la jaula. Esperó. Nad. Rafa era un nombre que Tito había escuchado durante años. No tenía nada de extraño. Ramona regresó al cerrojo, movió la puerta, probó la llave. El pestillo seguía duro. Al apartar una taza de la mesa, empujó la bandeja sin querer. Las llaves resbalaron y golpearon otra vez el metal. Tito se irguió. Rafa tomó. Ramona dejó la herramienta. El loro arañó una vez el barrote con el pico. La después quedó en silencio. Ramona no se acercó. Enseguida miró las llaves. Luego miró a Tito. Rafa tomó. La llave repitió para sí. ¿Qué llave? Tito inclinó la cabeza. Ramona esperó. El loro no dijo nada más. Por un momento tuvo la tentación de levantar el manojo y dejarlo caer otra vez. No lo hizo. Una cosa era escuchar palabras sueltas, otra era empezar a provocar sonidos hasta encontrar la respuesta que una quería oír. Ramona recogió las llaves y terminó de arreglar la puerta. Sin embargo, durante el resto de la tarde, aquella frase incompleta no dejó de regresar. Rafa tomó la love. Podían ser palabras de días distintos, recuerdos mezclados. Tito llevaba más de 25 años entre aquella cocina y los corredores del rancho, escuchando conversaciones ajenas. Ramona se obligó a pensar en otra cosa. Al día siguiente evitó la bandeja, preparó café, barrió la entrada, cambió el agua de Tito. El loro permaneció callado. Eso la tranquilizó un poco. Tal vez Pilar tenía razón. Tal vez algunas cosas debían quedarse donde estaban. Por la tarde, Ramona salió a recoger una sábana que había dejado secando. Una ráfaga de viento entró por la puerta abierta. La cortina se levantó. La bandeja se movió sobre la mesa. Las llaves que Ramona había dejado cerca cayeron sobre ella. El sonido metálico cruzó la casa. Tito abrió las alas apenas un instante. Rafa tomó la llave. Ramona se quedó en la puerta. Esta vez había escuchado la frase completa. No una palabra, no 2 sonidos separados, la misma frase. Ramona entró despacio. Tito se movía de un lado al otro sobre el palo de madera. Tito. El loro dejó de moverse. Ramona no preguntó nada. Esperó. Pasaron varios segundos. Tito bajó la cabeza. Clara. Ramona apretó los dedos alrededor de la sábana que todavía llevaba en las manos. El loro volvió a quedarse quieto. Luego, con una voz más baja, no fue clara. Ramona dejó la sábana sobre una silla. No se acercó más. Un loro no sabe lo que dice, murmuró. Solo repite. Tito no reaccionó. Ramona miró la bandeja, después las llaves. Había pasado 18 años creyendo la misma historia que todos. El dinero había desaparecido. Clara se había ido. Eso era todo. Pero ahora una imagen antigua comenzó a regresar con una claridad incómoda. La cocina del rancho. Una tarde calurosa. Ramona sentada junto a una mesa limpiando frijoles antes de la cena. Clara entró deprisa. No lloraba, no parecía asustada. Estaba seria, demasiado seria. Miró hacia el corredor antes de acercarse a Ramona. ¿Viste a Rafa anoche? Ramona siguió separando los frijoles buenos de los dañados. No me fíe. Clara permaneció frente a ella. Entró a la cocina. Ramona intentó recordar. Había sido una noche larga. Doña Elena había pedido agua varias veces. Un trabajador llegó tarde de los corrales. La puerta se había abierto y cerrado muchas veces. No sé, Clara.
La muchacha bajó la vista. Parecía estar dara. La muchacha bajó la vista. Parecía estar decidiendo si decía algo más. Es que yo, Clara, la voz de doña Elena, llegó desde el interior de la casa. Clara giró la cabeza. Ya voy, mamá. Antes de irse volvió a mirar a Ramona. Aquella mirada duró apenas un instante. Ramona no le dio importancia. A la mañana siguiente, Clara ya no estaba en el rancho. Durante 18 años, aquel recuerdo había permanecido separado de todo lo demás. Una muchacha haciendo una pregunta. Nada más. Ahora Ramona volvió a escuchar la voz de Tito en su cabeza. Rafa tomó la llave y recordó las palabras exactas de Clara. ¿Viste a Rafa? Anoche entró a la cocina. Ramona se sentó lentamente. Clara no había preguntado por cualquiera. Había preguntado por Rafa y lo había hecho la noche anterior a su partida. Ramona levantó la vista y quizá. Sí, quise. El loro ya estaba quieto otra vez, como cualquier animal viejo bajo la sombra, pero por primera vez, Ramona entendió que quizá Clara había intentado hablar con ella antes de irse, y ella, sin saberlo, había dejado pasar la pregunta. Lucía no dejó de visitar a Ramona. Desde niña, había pasado más horas de las que podía contar en la cocina grande del rancho. Ramona le había dado de comer cuando enfermaba y muchas veces le había trenzado el cabello mientras el agua hervía sobre el fogón. Por eso, después de que Ramona se fue, Lucía siguió buscándola. La primera vez llegó con un pequeño costal de harina. La traje para que haga tortillas como antes. Ramona miró el costal. ¿Como antes? ¿Para quién? Lucía sonrió apenas. Para mí. La segunda vez llevó un ungüento para las rodillas. Después comenzó a llegar sin nada. Solo aparecía por el camino. Se sentaba bajo el tejado y acompañaba a Ramona durante un rato. Una tarde, Ramona la miró mientras Lucía acomodaba unos frijoles en un recipiente. No tienes que venir tan seguido, mi hija. Lucía levantó la vista. Ya se cansó de mí. Nunca dije eso. Entonces, déjeme venir. Ramona sonrió. Tu padre puede molestarse. Lucía bajó otra vez la mirada hacia los frijoles. Toda mi vida fui a buscarla a la cocina. No sé por qué tendría que dejar de verla ahora. Ramona no insistió. Otro día, mientras tomaban café, Lucía dijo de pronto, no me gustó verla salir así del rancho. Ramona dejó la taza sobre la mesa. No fue culpa tuya, Yash. Lucía frotó con el pulgar una pequeña grieta en la taza, pero tampoco me gustó quedarme mirando. Ramona le tocó el brazo. Eras tú contra una decisión que ya estaba tomada. Lucía no respondió. Ramona tampoco añadió nada. Sabía que Lucía quería a su padre y no pensaba usar el dolor de la muchacha para arrastrarla a una pelea que todavía ni ella entendía. Cuando Lucía hablaba de Rafa, Ramona escuchaba. A veces decía, tu papá tiene muchas cosas encima, y Lucía asentía, pero no parecía quedar más tranquila. Tito estaba allí durante aquellas visitas, casi siempre callado. En la primera ni siquiera levantó la cabeza. En la segunda, escuchó la risa de Lucía y abrió un ojo. La tercera vez, Lucía se acercó a la jaula. Tito. El loro giró la cabeza y la observó durante unos segundos. Lucía sonrió. Ahora sí te hiciste viejo. Tito no respondió. Ramona tampoco habló de las frases que había escuchado. Todavía no sabía qué hacer con ellas. Mucho menos iba a pronunciar el nombre de Rafa delante de su hija por algo que repetía un animal. Así pasaron varios días. Lucía iba y venía. Ramona retomaba poco a poco la vida en su pequeña casa. Tito seguía casi siempre en silencio. Hasta una tarde, Lucía llegó al caer el sol. Tenía el cabello recogido y el cansancio marcado en la cara. Hoy no traje nada, dijo al entrar. Mejor ya estaba empezando a pensar que venías a llenar mi despensa. Lucía sonrió. No se acostumbre. Se sentaron bajo el tejado. Ramona puso un recipiente con frijoles entre las dos. Lucía comenzó a separar los buenos de los dañados. Durante un rato hablaron de cosas pequeñas. Una gallina de Pilar que había vuelto a escaparse, la falta de lluvia, una gotera que Ramona todavía no había reparado. Tito dormitaba cerca. Lucía tomó un frijol oscuro y lo dejó a un lado. Ramona, mande. Usted extraña el rancho. Ramona tardó en responder. Extraño algunas costumbres. Eso no fue lo que pregunté. Ramona la miró. Lucía seguía con los ojos puestos en los frijoles. A veces sí, admitió Ramona, pero una se acostumbra a muchas cosas. Lucía asintió despacio.
Ramona vio que el recipiente de agua estaba casi vacío. Espérame entró en la cocina. Tomó una jarra. Al mover una taza, buscó sitio sobre la mesa y dejó el manojo de llaves junto a la vieja bandeja de metal. Las llaves resbalaron, golpearon la bandeja, el sonido atravesó la casa. Tito levantó la cabeza. Lucía dejó de mover las manos. Ramona permaneció junto a la mesa. El loro se irguió sobre el palo. Abrió el pico, y esta vez Lucía estaba allí para escucharlo. Tito abrió el pico. Rafa tomó la llave. Las manos de Lucía quedaron quietas sobre los frijoles. Ramona seguía de pie dentro de la cocina junto a la mesa. Ninguna de las dos habló. Tito arañó una vez el palo de madera con una pata, después bajó la cabeza. Lucía miró hacia la puerta. ¿Qué dijo? Ramona salió despacio con la jarra todavía en la mano. No alcanzó a responder. Tito volvió a moverse. Clara. Lucía giró hacia la jaula. El loro permaneció unos segundos en silencio. Luego dijo, no fue Clara. Esta vez Lucía se puso de pie. Ramona. La mujer dejó la jarra sobre la mesa. Lo escuché. Lucía señaló la jaula. ¿Desde cuándo dice cosas así? Ramona tardó un momento en contestar. Desde hace unos días. Unos días. La primera noche dijo el nombre de Clara. Después empezó con palabras sueltas. Lucía la miró y no me dijo nada. Ramona se sentó. ¿Qué iba a decirte, hija? Que un loro viejo pronunció el nombre de tu padre. Lucía no respondió. Ramona continuó. Ni yo sabía si estaba escuchando una frase o juntando palabras porque quería encontrarle sentido, pero acaba de decirlo. Sí. Rafa tomó la llave. Ramona miró hacia Tito. Eso dijo. Lucía volvió a sentarse, pero ya no tocó los frijoles. Durante unos segundos pareció buscar una explicación sencilla. Tito, repite cualquier cosa. Eso mismo me dije yo. Pudo haberlo oído en otro momento también. Lucía levantó la vista. Ramona no discutía, no acusaba a Rafa. Aquello pareció inquietarla todavía más. Mi tía Clara no tenía llave del cuarto de mi abuela, dijo finalmente. Ramona la observó. ¿Cómo lo sabes? Porque esa habitación siempre estaba cerrada. Lucía señaló hacia el camino, como si el rancho siguiera frente a ellas. Hasta yo aprendí eso desde niña. Mi abuela no quería que entráramos solos. Eras pequeña cuando Clara se fue. Sí, pero las cosas siguieron igual después. Ramona esperó. Lucía continuó. Cuando mi abuela no estaba, mi papá podía entrar. Le llevaba sus medicinas, revisaba cuentas y algunos gastos del rancho. Y Clara, Lucía negó. Nunca la vi con esa llave. Ramona bajó la mirada. Eso no significa que no pudiera tomarla. Lucía la miró de inmediato. Exacto, respondió demasiado rápido, como si necesitara escuchar aquella posibilidad. Pudo tomarla sin permiso. Ramona asintió. Pudo. Lucía volvió a mirar a Tito. El loro había cerrado los ojos. Entonces no significa nada. Ramona no contestó. ¿Verdad? Un loro repite sonidos. Lucía. Sí. No entiende a quién acusa ni a quién defiende. Lucía respiró hondo. Pareció tranquilizarse, pero solo por unos segundos miró las llaves que seguían junto a la bandeja. Ramona, ¿qué? La frase, ¿cuál? Rafa tomó la llave. Ramona guardó silencio. Lucía habló más despacio. Alguien tuvo que decir esas palabras primero. El aire de la tarde entró por la puerta abierta. Tito movió algunas plumas. Nada más. Ramona se acercó al recipiente de frijoles y tomó uno entre los dedos. Sí. Lucía levantó los ojos. Sí. ¿Qué? Alguien tuvo que decirlas. La muchacha, Lucía pensó, y recuerda a mi tía Clara hablando de mi papá. Ramona se quedó quieta. La pregunta trajo de vuelta la cocina antigua, los frijoles sobre la mesa, el rostro serio de Clara. ¿Viste a Rafa? Anoche entró a la cocina. Ramona dejó el frijol en el recipiente. Una vez Lucía se inclinó hacia ella. ¿Qué dijo? Me preguntó si había visto a Rafa la noche anterior, cuando Ramona sostuvo la mirada de Lucía. El día antes de irse, Lucía no dijo nada. También preguntó si había entrado a la cocina, añadió Ramona. ¿Y usted qué respondió? Que no sabía. ¿Era verdad? Sí. Lucía volvió a mirar la jaula. ¿Por qué nunca contó eso? Porque nadie me lo preguntó. La respuesta cayó entre las dos con más peso que las palabras del loro. Lucía se levantó y caminó unos pasos bajo el tejado. Ramona la dejó pensar. Toda mi vida escuché que Clara tomó el dinero, dijo Lucía. Yo también.
Mi papá siempre decía que ella se fue después. Se fue y mi abuela nunca la defendió. Ramón aguardó silencio. Lucía giró, pero nadie la vio tomar nada. No que yo sepa. Nadie la vio entrar al cuarto. Yo no. Y Clara preguntó por mi papá la noche anterior. Ramona habló con firmeza. No hagas con Rafa lo mismo que todos hicieron con Clara. Lucía se quedó quieta. ¿Qué quiere decir juntar varias cosas y decidir que ya conoces toda la historia? Lucía bajó la vista. Lo estoy defendiendo. Es tu padre. Y si no debería. Ramona negó despacio. Todavía no sabemos eso. Lucía regresó a la silla. Se sentó. Tito abrió un ojo. La muchacha lo miró durante largo rato. Un loro repite lo que oye, murmuró. Ramona asintió. Lucía dirigió la vista hacia las llaves. Pero nadie ha podido decirme que Clara tuviera una. Ramona no respondió. Esta vez tampoco encontró qué añadir. El sol terminó de bajar detrás de los terrenos secos. Lucía se marchó poco después. Besó a Ramona en la mejilla y tomó el camino de regreso al rancho. No caminaba rápido, tampoco parecía asustada. Solo iba recordando una puerta que siempre permanecía cerrada, una llave que su padre sí había usado durante años y una pregunta que nadie le había hecho a Clara, si nadie podía asegurar que Clara tuviera una llave, porque todos habían dado por hecho que había entrado al cuarto de doña Elena. Lucía regresó al rancho antes de que oscureciera. No buscó a su padre, atravesó el patio y pasó frente a la habitación de doña Elena. La puerta estaba cerrada. Lucía redujo el paso. Durante unos segundos miró el viejo cerrojo. Entonces recordó algo pequeño cuando era niña. Una vez había intentado entrar sola para buscar un peine de su abuela. Elena la encontró empujando la puerta. «No entres sola, Lucía». La niña preguntó por qué. «Porque yo guardo mis cosas aquí». Más tarde, Rafa había llegado. Sacó un manojo de llaves del bolsillo, abrió la puerta y entró sin pedir permiso. Lucía había olvidado aquel momento. Ahora no sabía por qué volvía con tanta claridad. Siguió caminando. Esa noche, durante la cena, esperó hasta que Rafa casi hubiera terminado. «Papá, ¿qué pasa?» Lucía movió un poco la tortilla sobre el plato. «La tía Clara se fue de aquí por lo del dinero». Rafa levantó la vista. «Sí. ¿Estás seguro?» El tenedor quedó quieto en su mano. «Ya sabes la historia». Lucía bajó los ojos. «Sé lo que dicen». Rafa la observó durante un instante. «Es lo mismo». Volvió a comer. Lucía no hizo otra pregunta, pero aquellas 3 palabras la acompañaron el resto de la noche. «Es lo mismo». Al día siguiente volvió a casa de Ramona. La encontró barriendo cerca de la entrada. «Llegaste temprano». Lucía no sonó. «Necesito preguntarle una cosa». Ramona dejó la escoba contra la pared. «Pregunta. ¿Usted vio a Clara entrar al cuarto de mi abuela aquella noche?» «No». «¿La vio con dinero?» «No». Lucía permaneció frente a ella. «Entonces, dígame qué recuerda». Ramona la miró. «Ya te conté lo de Clara. Me dijo que preguntó por mi papá». «Sí». «Y vio a mi padre esa noche». Ramón tardó. Esta vez no trató de llenar los espacios que su memoria no conservaba. «Lo vi entrar a la cocina tarde». Lucía frunció ligeramente el ceño. «¿Estás segura de que entró?» «Sí». «¿A qué hora?» «No lo sé». Antes de que Clara preguntara por él, Ramona negó despacio. «Eso tampoco lo sé». Lucía bajó la mirada. Ramona se acercó. «No conviertas mis recuerdos en pruebas, hija. No estoy haciendo eso. Todavía no». Lucía levantó los ojos. Ramona continuó. «Recuerdo a tu padre entrando. Recuerdo a Clara preguntando por él. Pero no recuerdo haber visto qué hizo Rafa». Lucía asintió. «Entiendo. De verdad estoy tratando». Ramona la observó alejarse poco después. Esta vez Lucía no se quedó a tomar café. Regresó al rancho con una sola pregunta en la cabeza. No. ¿Quién había tomado el dinero? Todavía no. La pregunta era más sencilla. ¿Quién podía abrir aquella puerta? Esperó hasta la noche. Doña Elena estaba en su habitación doblando unas servilletas limpias. Lucía se sentó cerca de la cama. «Abuela, mande, quiero preguntarle algo de Clara». Las manos de Elena siguieron doblando la tela. «Otra vez, solo una cosa». Elena dejó una servilleta sobre el montón. «Pregunta». Lucía miró hacia la puerta. Clara tenía llave de este cuarto. Elena no respondió enseguida. «¿Por qué quieres saber eso?» «Porque nunca recuerdo haberla visto con una». «¿Eras una niña?» «Sí». Lucía miró el cerrojo, «pero recuerdo las llaves de papá».
Elena dejó de mover las manos. Tu padre me ayudaba con muchas cosas. Medicinas, cuentas, cosas del rancho. Lo sé, abuela. Elena la miró. Entonces, ¿qué estás preguntando? Lucía respiró despacio. Tito dijo algo. La expresión de Elena cambió apenas. Tito, el loro, sé quién es Tito. Lucía sostuvo la mirada de su abuela. Dijo el nombre de papá. Elena no se movió. ¿Qué dijo? Lucía tardó un instante. Rafa tomó la llave. La servilleta que Elena sostenía cayó sobre su falda. Ninguna de las dos la recogió. Lucía esperó. Doña Elena miró hacia la ventana, después hacia su nieta. Ese loro todavía vive. Lucía sintió que algo dentro de ella se hundía. No por la pregunta, por la rapidez con que su abuela la había hecho. Sí. Elena recogió la servilleta, la dobló una vez, luego otra. Los bordes no quedaron parejos. No vuelvas a casa de Ramona. Lucía la miró. ¿Por qué? Porque ese animal repite cosas que no entiende. Eso ya lo sé. Entonces, deja de escucharlo. Lucía no apartó los ojos de ella. Abuela. Elena siguió intentando doblar la misma servilleta. ¿Qué? Tito no sabe lo que significa. Elena apretó la tela entre las manos. Lucía habló más bajo, pero alguien sí lo sabía cuando dijo esas palabras. Doña Elena levantó la vista. Lucía. Clara tenía llave de este cuarto. Elena no respondió. ¿Sí o no? Silencio. Lucía entendió que su abuela no iba a contestar. Se puso de pie. Antes de llegar a la puerta volvió la cabeza. Entonces usted sí sabe de dónde las oyó. Elena permaneció sentada. La servilleta seguía entre sus manos. No negó nada. Y por primera vez, Lucía salió de la habitación de su abuela con más miedo al silencio de los vivos que a las palabras de un loro viejo. ¿Y tú crees que callar para proteger a la familia puede terminar haciendo más daño? Te leo en los comentarios. A la mañana siguiente, doña Elena pidió hablar con Rafa antes de que saliera hacia los corrales. Lo esperaba en el corredor principal. Cuando él llegó, Elena no perdió tiempo. ¿Por qué le diste Tito a Ramona? Rafa frunció el ceño. Porque ya no sirve para nada. Eso no fue lo que pregunté. Rafa miró a su madre. Está viejo, ensucia, hace ruido. Tú misma llevas meses quejándote. Elena sostuvo su mirada. Lucía lo oyó. Rafa dejó de acomodarse el sombrero. ¿Qué oyó? Elena bajó la voz. No, Rafa no preguntó nada más. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Después miró hacia el camino que salía del rancho. ¿Qué le dijo Lucía? Nad, mamá, me hizo una pregunta. ¿Cuál? Elena tardó. Si Clara tenía llave de mi cuarto. Rafa apartó a la mirada. ¿Y qué le contestaste? Nad. Rafa soltó el aire por la nariz. Muy bien. Elena lo miró. No, no está muy bien. Rafa se puso el sombrero. Yo me encargo. Rafa, él ya había dado 2 pasos. No hagas una tontería. Rafa se volvió. La tontería fue darle ese animal a Ramona. No dijo más. Aquella misma tarde llegó a la casa de Ramona. Ella estaba barriendo cerca de la entrada cuando lo vio acercarse. Apoyó la escoba contra la pared. Buenas tardes. Rafa se quitó el sombrero. Ramona. La mujer esperó. Rafa miró hacia el tejado. Tito estaba dentro de la jaula. Callado. Lucía estuvo aquí ayer. No era una pregunta. Lucía viene a verme seguido. Y Ramona no añadió nada. Rafa siguió mirando la jaula. ¿Escuchó algo? Ramona lo observó. ¿Qué tendría que haber escuchado? Rafa levantó la vista hacia ella. Durante un instante ninguno habló. Después, Rafa señaló la jaula. Quiero llevarme a Tito. Ramona no se movió. Me lo dio como parte del pago. Fue una tontería. Eso pensé yo también. Rafa apretó los labios. Es de mi madre, entonces no debió usarlo para pagarme. Rafa dio un paso hacia el tejado. Tito levantó la cabeza. Nada más. Rafa se detuvo frente a la jaula. Ese animal dice cosas sin sentido. Ramona tomó otra vez la escoba. Entonces, no entiendo por qué vino. Rafa giró hacia ella. No vine por lo que dice. No vine porque no debía haberlo regalado. Ramona barrió una pequeña línea de polvo hacia un lado. No me lo regaló. Rafa la miró. Ya sabe a qué me refiero. Sí. Ramona dejó la escoba. También sé que ayer Tito no servía para nada. Rafa guardó silencio. Hoy caminó hasta aquí para llevárselo. La expresión de Rafa se endureció. No meta a Lucía en asuntos viejos. Yo no la metí. Está haciendo preguntas.
Entonces respóndale. Rafa levantó ligeramente la barbilla. No es asunto suyo. Ramona asintió. Eso pensé durante muchos años. La frase hizo que Rafa la mirara con más atención. Ramona no apartó los ojos. Lucía vino a verme como ha venido toda su vida. Se sentó aquí. Hablamos. Tito habló. Rafa no preguntó qué había dicho. Ramona notó eso. ¿No quieres saber qué escuchó? Rafa respondió demasiado rápido. Ya le dije que ese animal mezcla palabras. Ramona inclinó apenas la cabeza. Entonces no debería importar. Rafa miró nuevamente a Tito. Elro permanecía quieto. Después de unos segundos, Rafa se puso el sombrero. Voy a volver por él. Cuando traiga lo que todavía me debe, podemos volver a hablar de lo que usted llama parte del pago. Rafa se detuvo. No esperaba aquella respuesta. Ramona tampoco parecía buscar pelea. Solo estaba de pie frente a su casa. Rafa la miró un momento. Después dio media vuelta. Antes de alejarse, dijo, «Dígale a Lucía que deje las cosas viejas en paz». Ramona respondió, «Dígaselo usted». Rafa siguió caminando. Ramona esperó hasta verlo desaparecer por el camino. Después se sentó bajo el tejado. Tito seguía en silencio. «Mira nada más», murmuró Ramona. El loro abrió un ojo. Ramona observó la jaula. El día anterior, Rafa había dicho que Tito no servía para nada. Ahora había recorrido todo el camino desde el rancho para llevárselo de vuelta. Ramona no sabía todavía qué había ocurrido 18 años atrás, pero por primera vez tuvo claro que las palabras de Tito no preocupaban solo a Lucía, también preocupaban a Rafa. Después de la visita de Rafa, Tito tardó mucho en volver a quedarse quieto. Durante casi una hora cambió de lugar sobre el palo de madera, abrió las alas 2 veces y volvió la cabeza hacia el camino por donde Rafa se había marchado. Ramona lo observó desde la cocina. «Ya se fue», murmuró. «¿Puedes dejar de vigilar?» Tito no respondió. Al caer la noche, Ramona cerró la puerta y comenzó a recoger la cocina. Lavó una taza, guardó los frijoles que habían sobrado, después tomó un trapo y limpió la mesa. Afuera, el viento empezó a moverse entre los tejados. Una puerta de madera golpeó 2 veces en una casa cercana. El sonido seco atravesó la noche. Tito se sacudió dentro de la jaula. Ramona levantó la cabeza. El loro dio un pequeño paso hacia un lado. «No le digas a mamá». Ramona dejó el trapo sobre la mesa. Tito volvió a mover el pico. «No le digas». Después calló. Ramona permaneció inmóvil. Aquella frase era distinta. No era un nombre, no era una palabra suelta. «No le digas a mamá». La mujer cerró los ojos un instante y una escena muy vieja regresó. No completa, solo pedazos. La cocina del rancho. Una tarde cerca de la partida de Clara, Ramona llevaba una olla hacia el fogón cuando escuchó voces al otro lado de la puerta. Clara hablaba bajo, pero estaba molesta. «Se lo voy a decir». Ramona no supo a quién se refería. Después, oyó la voz de Rafa más baja. No distinguió las palabras. En aquel momento no se detuvo. Tenía comida al fuego. Ginch, esperando una casa entera pidiendo algo. Siguió caminando. Ahora, 18 años después, Ramona miró a Tito. «No le digas a mamá». La frase del loro no demostraba quién la había dicho. Podía haberla repetido Clara. Podía haberla oído de Rafa. Podía incluso haberla guardado de otra conversación. Pero la voz de Clara volvió a la memoria de Ramona. «Se lo voy a decir». Ramona se sentó. Por primera vez aquellas 2 frases parecían vivir demasiado cerca una de la otra. A la mañana siguiente, Lucía llegó temprano. No llevaba harina, no llevaba unento, solo apareció por el camino y se sentó bajo el tejado. Ramona le sirvió café. Lucía miró la jaula. «Mi papá volvió». Ramona se detuvo. «¿Cómo sabes que vino?» «Anoche casi no habló durante la cena». Ramona dejó la taza frente a ella. «Sí, vino». Lucía levantó los ojos. «Por Tito quería llevárselo». Lucía miró al loro. «¿Y usted? ¿Qué le dijo? ¿Que primero podía pagarme lo que todavía me deb?» Lucía casi sonrió. «Chay». Después volvió a ponerse seria. Dijo algo más. Ramona se sentó frente a ella. «Me pidió que no te metiera en asuntos viejos». Lucía apretó la taza entre las manos. «Pero usted no me metió». «Eso mismo le dije». Tito se movió dentro de la jaula. Las 2 lo miraron. El loro no habló. Ramona respiró despacio. «Anoche dijo otra cosa». Lucía dejó la taza. «¿Qué?» Ramona dudó apenas. «No le digas a mamá». Lucía no reaccionó de inmediato.
Eso dijo. Sí, después del nombre de mi papá. No, muchas horas después. Lucía miró hacia el camino. Entonces mi padre le pidió a Clara que no hablara. Ramón Negu, no sabemos quién dijo esas palabras, pero Clara dijo que iba a contar algo. Sí. Lucía miró la jaula, y alguien respondió, no le digas a mamá. Ramón aguardó silencio. No quiero condenar a tu padre por una frase incompleta, hija. Lucía bajó los ojos. Yo tampoco, pero ya no quiero seguir cerrando los ojos. La muchacha pasó el pulgar por el borde de la taza. Durante unos segundos, no dijo nada. Después habló casi en un murmullo. No quiero descubrir que mi padre es alguien que no conozco. Ramona se inclinó un poco hacia ella. Tal vez conoces a tu padre. Lucía levantó la vista. Entonces, tal vez hay una parte de él que nunca conociste. La muchacha apretó los labios. Eso no me tranquiliza. No era para tranquilizar. Lucía soltó el aire lentamente. Ramona le tocó una mano. Una verdad no convierte a una persona en una sola cosa, Milla, pero cambia la forma en que una la mira. Ramona asintió. Sí. No intentó quitarle peso a esa respuesta. Lucía se quedó un rato más. Tito permaneció callado. La muchacha ya no hizo preguntas sobre su padre. Antes de marcharse se detuvo junto a la puerta. Ramona. Sí. Cuando Clara se fue, alguna vez escribió. Ramona pensó. A mí no. Lucía frunció ligeramente el ceño. Y a mi abuela. Ramona la miró. Eso tendrás que preguntárselo a ella. Lucía volvió la vista hacia Tito, después al camino que llevaba al rancho. Esta vez no regresaba para preguntar quién tenía una llave. Regresaba con una duda distinta. Si Clara había pasado 18 años lejos de su casa, de verdad nunca había intentado hablar con su madre. Lucía regresó al rancho esa misma tarde. Encontró a doña Elena en su habitación guardando unos paños de cocina en el armario. Abuela, Clara escribió alguna vez. Elena no levantó la vista. ¿Por qué preguntas eso? Porque estuvo 18 años lejos. Quiero saber si alguna vez intentó hablar con ustedes. Elena acomodó un paño sobre la pila. Han pasado muchos años, Lucía. Eso no responde. Doña Elena soltó el aire. No que yo recuerde. Lucía permaneció de pie. Usted también dijo que Tito solo repetía cosas sin sentido. Elena dejó la tela. No empieces otra vez con ese animal. No estoy hablando de Tito, estoy hablando de usted. Doña Elena levantó la vista. Lucía habló despacio. Si Clara escribió, quiero saberlo. Elena guardó silencio. Después sacó varios paños del armario y los dejó sobre la cama. Entre dos telas dobladas había dos sobres viejos aplastados por los años. Lucía los vio. Dijo que no recordaba. Elena se sentó en el borde de la cama. Recordar no siempre significa querer volver a tocar algo. Lucía tomó el primer sobre. ¿Puedo leerla? Elena miró hacia la ventana. Ya la tienes en la mano. La carta era breve. Clara decía que había llegado a otro pueblo, que había encontrado trabajo y que no necesitaba dinero. Casi al final había escrito, «Mamá, yo no tomé ese dinero». Lucía levantó los ojos. Ella se lo dijo. Sí. Lucía tomó la segunda carta. Era de 3 años después. Había menos palabras. Una línea la hizo detenerse. «Mamá, no te estoy pidiendo que me creas a mí. Te estoy preguntando cuánto tiempo vas a dejar que Rafa siga callado». Lucía dejó la carta sobre la cama. Usted sabía que Clara lo negaba. Danubi. Lucía negocio. No sabía más. Elena apartó la mirada. Lucía. Clara no le preguntó por qué no le creía. Le preguntó cuánto tiempo iba a dejar que mi papá siguiera callado. Elena apretó las manos sobre su falda. Déjalo. Eso hicieron todos. Doña Elena levantó la cabeza. No sabes de qué estás hablando. Entonces dígamelo. Elena tardó. No puedo. Lucía quedó quieta. No sé. No recuerdo. Durante días había escuchado esas respuestas, pero ahora Elena había dicho algo distinto. No puedo. ¿Por qué? Preguntó Lucía. Elena no respondió. Lucía dejó las cartas sobre la cama. No voy a llevármelas. ¿Por qué? Porque no son mías. Miró los sobres. Son cartas de su hija. Después salió. Doña Elena permaneció sola. Miró las 2 cartas. No necesitaba leerlas. Conocía cada línea. Las volvió a colocar entre los paños, pero no cerró el armario. Se puso el rebozo y salió del rancho. Ramona estaba cerca de la entrada cuando vio a doña Elena acercarse por el camino. Se enderezó. Doña Elena.
La anciana llegó hasta el tejado. ¿Dónde está? Ramona miró hacia la jaula. Tito descansaba sobre el palo. Elena se acercó. Se quedó frente al animal. Tito. El loro abrió un ojo. Nada más. Elena dio otro paso. Sus dedos rozaron los barrotes. Tito movió la cabeza, casi por costumbre. Elena murmuró: «Ya, Tito, cállate». Ramona levantó la vista. Había algo familiar en la forma en que Elena había dicho aquellas palabras. Tito abrió el pico. «Clara». Elena retiró la mano. El loro inclinó la cabeza. «Clara, vete». Ninguna de las dos mujeres se movió. Tito dio un pequeño paso sobre el palo. «Vete». La voz era más alta que cuando repetía el nombre de Rafa, más lenta con otra cadencia. Ramona recordó las voces que Tito había imitado durante años en la cocina. Miró a doña Elena. La anciana seguía con los ojos fijos en la jaula. «Clara, vete», repitió Tito. Ramona habló. «Doña Elena». La anciana cerró los ojos. Ramona acercó una silla. Esta vez, Elena se sentó sin protestar. Tito volvió a quedar en silencio. Ramona esperó. Después preguntó: «¿Usted le dijo a Clara que se fuera?» Doña Elena miró sus propias manos. 18 años habían pasado desde aquella mañana, pero cuando finalmente levantó la vista, solo necesitó una palabra. Sí. Doña Elena seguía sentada bajo el tejado. Cuando Lucía llegó a casa de Ramona, la muchacha se detuvo al verla, miró a su abuela, después a Ramona. «¿Qué pasó?» Elena no respondió. Ramona permaneció junto a la puerta. «Tu abuela acaba de decirme que fue ella quien pidió a Clara que se fuera». Lucía quedó quieta. «¿Usted?» Elena bajó la mirada. «Sí». Lucía tardó unos segundos en hablar. «Entonces quiero que papá venga». Doña Elena levantó la cabeza. «Lucía, no». La muchacha no gritó, pero su voz ya no era la de los días anteriores. «Ya no quiero seguir preguntando una cosa a cada persona y recibiendo media respuesta». Elena cerró los ojos. Lucía miró a Ramona. «¿Puedo ir por él?» Ramona respondió: «Esta no es mi familia». Lucía sostuvo su mirada, pero pasó en su cocina. Ramona no contestó. Lucía regresó al rancho. Rafa llegó poco después. Entró al pequeño patio con el paso rápido. Al ver a su madre sentada junto a Ramona, redujo la marcha. Después vio a Lucía. «¿Qué está pasando?» Nadie respondió enseguida. Lucía señaló la silla vacía. «Siéntate, papá». Rafa no se sentó. «Lucía». La abuela dijo que ella mandó a Clara lejos. Rafa miró a Elena. Su madre apartó los ojos. «¿Qué dijiste?» Elena respondió: «Lo que pasó». Rafa apretó la mandíbula. «Mamá». Lucía dio un paso hacia él. «¿Quién tomó el dinero?» Rafa miró a su hija. No respondió. «Papá, Lucía, hay cosas que tú no entiendes. Entonces explícamelas». Rafa volvió la vista hacia la jaula. Tito permanecía quieto. «No hagas esto por lo que repite ese animal». Lucía negó. «Ya no estoy preguntando por Tito», señaló a Elena. «Le estoy preguntando a ustedes». Rafa guardó silencio. Doña Elena habló. «Fue Rafa». La frase cayó sin fuerza, sin gritos, y quizá por eso dolió más. Lucía miró a su padre. «Rafa». «No». «¿Tú tomaste el dinero?» Rafa bajó la cabeza. «Sí». Lucía se sentó. No porque estuviera débil, porque necesitaba dejar de estar de pie. Ramona permaneció cerca de la puerta. Elena tenía las manos sobre su falda. Rafa respiró hondo. «Había comprado ganado por mi cuenta sin decirle a mi padre». Lucía levantó la vista con dinero del rancho, con dinero prestado. «¿Por qué?» «Porque pensé que iba a salir bien». Rafa habló mirando al suelo. «Los animales se enfermaron. Perdí casi todo. El hombre que me había prestado empezó a exigir su dinero». Lucía no dijo nada. «Yo pensé que podía tomar el dinero que mi madre guardaba para los gastos del rancho, cubrir la deuda y devolverlo después». Ramona preguntó: «¿Con la llave de doña Elena?» Rafa levantó la vista hacia ella. «Sí». Lucía cerró los ojos un instante. Rafa continuó: «Clara me vio salir del pasillo». «¿Te vio con el dinero?», preguntó Lucía. «No». «Entonces, ¿cómo supo?» Rafa tragó saliva porque me conocía. Lucía lo miró. Rafa añadió: «¿Y por qué me vio con la llave?» Elena bajó los ojos. «Me preguntó qué había hecho». Continuó Rafa. «Yo le dije que no se metiera». Ramona recordó la voz de Clara. «Se lo voy a decir». Lucía también recordó a Tito. «Le dijiste: no le digas a mamá». Rafa tardó. «Sí». Nadie miró al loro. Rafa siguió.
Clara dijo que iba a contarle todo. Lucía giró hacia Elena. ¿Y cuándo lo supo usted? Elena no respondió. Abuela. Rafa habló antes que ella. Esa no. Lucía volvió la cara hacia su padre esa misma noche. Sí. Ahora miró a Elena. Entonces, usted sabía que Clara no había tomado el dinero antes de que se fuera. Elena levantó los ojos. Sí. Lucía no dijo nada. Ramona tampoco. El viento movió ligeramente una esquina del mantel sobre la mesa. Lucía preguntó, y aún así le dijo que se fuera. Elena apretó las manos. Le dije que se fuera unos días. ¿Por qué? Porque todo estaba demasiado tenso. No le pregunté eso. Doña Elena levantó la cabeza. Lucía continuó. ¿Por qué, Clara? Elena abrió la boca. No respondió. ¿Qué le prometió? Preguntó Lucía. La anciana miró hacia la entrada. Le dije que yo iba a arreglarlo. Lo arregló. Elena permaneció callada. Abuela, no lucía bajo la vista. Aquella respuesta fue casi un susurro. ¿Por qué no? Elena miró a Rafa, después a Lucía. Rafa tenía una esposa. Lucía esperó. Te tenía a ti. La muchacha levantó lentamente los ojos. Elena continuó. Eras pequeña. Y Clara. Clara era joven y podía trabajar. Lucía frunció el ceño. Elena parecía buscar palabras que había repetido muchas veces para sí misma. Podía irse a otro pueblo, y eso la hacía menos hija. No, entonces no entiendo. Elena respiró hondo. El rancho dependía de Rafa. Lucía miró a su padre. Rafa apartó los ojos. Tu abuelo ya estaba enfermo, dijo Elena. Rafa llevaba las cuentas, compraba el ganado, hablaba con los hombres. Si todo salía a la luz, ¿qué? Elena no terminó. Lucía sí. La gente iba a saber que él había robado a su propia madre. Rafa cerró los ojos. Sí, respondió Elena. Y Clara. Elena miró las dos cartas que Lucía había llevado y dejado sobre la mesa. Clara siempre fue fuerte. Ramona levantó la vista. Elena continuó. Desde niña, su voz se volvió más baja. Si algo se rompía, Clara encontraba cómo arreglarlo. Era una persona, dijo Lucía. Él no parece. Elena recibió la frase sin defenderse. Después dijo, pensé que podía empezar de nuevo. Lucía la miró. Eso pensó mientras ella escribía diciendo que no había tomado el dinero. Elena cerró los ojos. Sí. Y cuando escribió por segunda vez, la anciana no respondió. También pensó que estaba bien. Necesitaba pensarlo. La respuesta hizo que Ramona mirara a Elena con atención. Elena bajó la cabeza. Cada año que pasaba era más difícil decir la verdad. Rafa habló. No fue solo mamá. Lucía giró hacia él. Rafa se sentó por fin. Yo pude haberlo corregido. ¿Por qué no lo hiciste? Rafa apoyó los antebrazos sobre las piernas. Al principio pensé que serían unos días. Lucía esperó. Después una semana, Rafa miró sus manos. Luego la gente ya había empezado a hablar. ¿Y tú dejaste que hablaran? Sí, 18 años. Rafa asintió. Cada vez que pasaba más tiempo, parecía peor decirlo. Lucía negó. No parecía peor. Rafa levantó los ojos. Era peor para ti. Él no respondió. Lucía volvió hacia Elena. Y usted, doña Elena, ya sabía qué pregunta venía. ¿Por qué dejó que su propia hija cargara con eso? Elena miró las cartas. Durante unos segundos no habló. Cuando lo hizo, su voz salió más cansada, porque Rafa tenía una familia. Lucía no se movió porque tú eras una niña. Elena tragó saliva porque el rancho estaba sobre sus hombros. Una pausa, y porque Clara siempre había sido la fuerte. Ramona miró a la anciana. Elena apretó los dedos. Creí que estaba salvando a uno sin perder a la otra. Nadie respondió. Ramona fue la primera en hablar. Eso fue lo que todos pensaron. Elena levantó los ojos. Ramona continuó. Que Clara podía trabajar, que podía irse, que podía empezar otra vez. La voz de Ramona no era dura, y por eso nadie fue detrás de ella. Elena miró las dos cartas. Creí que estaba protegiendo a la familia. Ramona respondió, pero la perdió. Elena quedó inmóvil. Pasaron varios segundos. Después asintió. Sí, no lloró de inmediato. Solo miró la letra de Clara sobre uno de los sobres. La perdí. Su voz apenas salió. Y seguí diciéndome que estaba bien porque necesitaba creerlo. Lucía bajó los ojos. Rafa permanecía sentado. Yo también, dijo él. Ramona lo miró. Rafa continuó. Cada vez que alguien nombraba a Clara, pensaba que en algún lugar estaba trabajando,
que tendría otra vida. Lucía preguntó, ¿y eso te ayudaba a dormir? Rafa sostuvo la mirada de su hija. Sí, ella. Rafa no respondió. El silencio volvió a la pequeña casa. Tito permanecía quieto en la jaula. Nadie esperaba que dijera nada. Ya no hacía falta. Por primera vez en 18 años, Rafa había dicho, «Fui yo», y doña Elena había dejado de fingir que no sabía. Rafa no corrigió la historia con un anuncio frente a todo el pueblo. Empezó por las personas que habían conocido la versión antigua. La primera fue doña Pilar. La encontró una mañana cerca del camino que llevaba al rancho. Pilar. La mujer se detuvo. ¿Qué pasó? Rafa tardó un momento. Necesito decirte algo de Clara. Pilar lo miró con atención. Ella no tomó el dinero. La mujer no respondió. Rafa bajó la vista. Fui yo. Pilar apretó la canasta que llevaba en el brazo. Rafa, yo tomé el dinero y dejé que la gente creyera otra cosa. No hubo gritos. Pilar solo lo miró durante varios segundos. 18 años, dijo al final. Rafa asintió. Después habló con 2 trabajadores viejos del rancho y con algunos familiares cercanos. No contó una versión que lo hiciera quedar mejor. Solo repitió lo necesario. Clara no había robado el dinero. Lo había tomado él. La verdad empezó a regresar por los mismos caminos pequeños por donde años atrás había corrido el rumor. Mientras tanto, Lucía volvió a leer las 2 cartas. La dirección del primer sobre ya tenía 17 años. Aún así, decidió escribir. No sabía si Clara seguía allí. No sabía siquiera si alguien recibiría la carta. Escribió pocas líneas. Soy Lucía. Crecí creyendo una historia sobre ti que nunca te pregunté. Ahora sé que no me contaron toda la verdad. Envió el sobre. Pasaron días, después semanas. Lucía empezó a pensar que nunca habría respuesta, hasta que una mañana llegó una carta al rancho. No venía de la dirección antigua. Alguien había hecho llegar el mensaje hasta un pueblo situado a varias horas de distancia. Lucía reconoció el nombre en el sobre antes de abrirlo. Clara se sentó en el corredor. Doña Elena estaba dentro de la casa. Rafa, en los corrales. Lucía leyó sola. La carta era breve. No culpes a una niña por las historias que los adultos repiten. Lucía se detuvo. Siguió leyendo. No necesito que limpien mi nombre delante de mí. Necesitaba que dejaran de ensuciarlo cuando yo no estaba. No había insultos, tampoco una promesa de regresar. Clara solo explicaba que seguía viviendo en aquella región. Trabajaba en un comedor pequeño. Había construido una vida sencilla. Lucía llevó la carta a doña Elena. La anciana leyó de pie. Cuando terminó, preguntó, ¿va a volver? Lucía tomó la carta. No dijo que sí. Elena bajó la mirada. Lucía añadió, pero tampoco dijo que nunca. Pasaron unas semanas más. Una mañana, Ramona estaba barriendo bajo el tejado de su casa. Tito ya pasaba parte del día fuera de la jaula, sobre una pequeña percha de madera que Ramona había puesto cerca de la entrada. Un vehículo viejo se detuvo en el camino. Ramona siguió barriendo. Una mujer bajó. Llevaba una bolsa sencilla al hombro, el cabello recogido, ropa modesta. Se quedó frente a la casa sin avanzar. Ramona levantó la vista. No la reconoció de inmediato. 18 años cambian un rostro. La mujer miró hacia la percha. Tito también la observó. Entonces ella silbó. «Dus notatas cuartas». Ramona dejó de mover la escoba. Conocía aquel sonido. Clara lo hacía muchas mañanas, cuando entraba a la cocina del rancho con una fruta escondida en la mano. Tito inclinó la cabeza. Respondió con las mismas 2 notas, más roncas, más débiles, pero iguales. La escoba quedó apoyada contra la pared. Ramona dio un paso. Miró otra vez a la mujer. Clara. La mujer sonrió apenas. «Hola, Ramona». Ninguna corrió hacia la otra. Ramona se acercó despacio, Clara también. Cuando estuvieron frente a frente, Ramona levantó una mano y tocó ligeramente el rostro de aquella mujer, como si todavía necesitara comprobar que era ella. «Mira nada más». Clara bajó los ojos. «Pasó mucho tiempo». «Sí». Ramona retiró la mano. «Mucho». Clara miró hacia la casa, después hacia Tito. «Recibí la carta de Lucía». Ramona asintió. «Lo he. Pensé varios días antes de venir». «También lo sé». Clara la miró. «¿Cómo?» Ramona señaló una silla. «Porque si no hubieras pensado mucho, habrías venido al rancho». Clara soltó una pequeña risa. La primera se sentó. Ramona tomó la otra silla. «¿Ya viste a tu Malva?» Clara negó. «Todavía no. Y a Arafa, tampoco».
Ramona no preguntó por qué. Clara miró sus manos. 18 años no caben en una sola conversación. No. Ramona miró hacia Tito, y menos en una mañana. Clara levantó la vista. Por un instante volvió a aparecerse a la muchacha que se sentaba en la cocina grande a separar frijoles. Ramona entendió entonces por qué Clara había llegado primero a aquella casa pequeña. No venía buscando el rancho. Todavía no. Había regresado a buscar a la mujer que antes de que el silencio cambiara su nombre, siempre la había llamado simplemente Clara. Lucía llegó a casa de Ramona poco después del mediodía. Como tantas otras veces, entró por el pequeño camino sin avisar. Ramona, trae. Se detuvo. Había una mujer sentada bajo el tejado. Clara levantó la vista. Lucía permaneció junto a la entrada. Por un momento, ninguna dijo nada. Clara fue la primera en hablar. Lucía, la muchacha asintió. Sí. Clara la miró con atención. Había algo de Rafa en sus ojos, también algo que no supo reconocer. Lucía dio unos pasos. Recibí su carta. Lo oyó. La muchacha bajó la mirada. Perdón por haber crecido, creyendo una historia que nunca te pregunté. Clara guardó silencio unos segundos. Eras una niña. Lucía levantó los ojos. Los niños creen las historias que los adultos repiten. Pero crecí, apretó las manos, y nunca pregunté. Clara la observó. Tampoco sabías a quién preguntar. Lucía no respondió. Ramona llevó una tercera silla y la dejó cerca. Siéntate, mija. Lucía se sentó. Al principio hablar un poco. Lucía preguntó dónde vivía Clara. Clara le habló del comedor, de la mujer que le había dado trabajo años atrás, de una habitación pequeña que alquiló durante mucho tiempo. No contó 18 años en una tarde. Nadie se lo pidió. Después de un rato, Lucía miró hacia el camino. ¿Quieres que les diga que estás aquí? Clara entendió de inmediato. A Rafa y a mi madre. Sí. Clara bajó la vista hacia sus manos. Ramona no intervino. Pasaron varios segundos. Finalmente, Clara dijo, diles que estoy aquí. Lucía esperó. Nada más. Nada más. Lucía asintió. No preguntó si podían venir. Regresó al rancho. Rafa fue el primero en aparecer. Ramona lo vio acercarse por el camino y entró a la cocina sin decir nada. Lucía se quedó cerca de la puerta. Clara permaneció sentada. Rafa se detuvo antes de llegar al tejado. 18 años habían cambiado a los dos. Clara tenía canas pequeñas cerca de las sienes. Rafa llevaba el cansancio marcado alrededor de los ojos. Durante unos segundos se miraron como dos personas que todavía recordaban haber sido hermanos, pero ya no sabían qué hacer con aquel recuerdo. Rafa habló. Fui yo. Clara no apartó los ojos. Ya lo sí. Debí decirlo hace 18 años. Sí. Rafa bajó la mirada. No tengo cómo devolverte ese tiempo. No. Él recibió la respuesta sin defenderse. Clara. La mujer esperó. Algún día vas a poder perdonarme. Clara miró hacia Tito. El viejo loro descansaba sobre su percha. Después volvió a mirar a su hermano. Hoy puedo escucharte. Rafa quedó en silencio. Clara añadió. Es más de lo que podía hacer antes. No era perdón, pero tampoco era una puerta cerrada. Rafa asintió. Se quedó de pie lejos de ella. Doña Elena llegó después. Caminaba despacio. Al ver a Clara bajo el tejado se detuvo. Su hija también la vio. Ninguna avanzó. Elena abrió la boca. No salió nada. Clara esperó. Finalmente la anciana dijo, pensé que tú podías soportarlo. Clara sostuvo su mirada. Ese fue el problema, mamá. Elena bajó ligeramente la cabeza. Clara continuó. Todos pensaron lo mismo. Ramona se quedó junto a la puerta de la cocina. Lucía no se movió. Elena dio un paso. Después se detuvo otra vez. No sé cómo pedirte que vuelvas. Clara respiró despacio. Entonces no me lo pidas. Elena cerró los ojos un instante. Clara señaló la silla vacía. Siéntate. La anciana levantó la vista. Clara no sonreía. Tampoco había extendido los brazos. Solo había señalado una silla. Elena caminó hasta ella. Se sentó a cierta distancia de su hija. Ramona salió de la cocina con una jarra de agua. Tito movió la cabeza. Agua caliente. Ramona se detuvo. Lucía la miró. Clara dejó escapar una pequeña risa. Todavía dice eso cuando le da la gana, respondió Ramona. Incluso Elena sonrió apenas. Ramona sirvió agua. Nadie intentó convertir aquella tarde en algo que no era Clara.
No había perdonado 18 años. Elena no había aprendido todavía a vivir sin las excusas que se había repetido durante tanto tiempo. Rafa seguía sin saber dónde colocar las manos cuando miraba a su hermana, pero estaban allí. Y por primera vez, ninguno necesitaba sostener la vieja mentira para permanecer en el mismo lugar. Antes de marcharse, Rafa sacó un sobre del bolsillo, se acercó a Ramona. Esto es lo que faltaba. Ramona abrió el sobre y contó el dinero. Era exactamente la cantidad que le debían, ni más ni menos. Guardó el sobre. Gracias. Rafa miró hacia Tito. Se lo va a quedar. Ramona siguió su mirada. Usted me lo dio como parte del pago. Lo entonces Tito se queda. Rafa asintió. No discutió. Al caer la tarde, Clara seguía bajo el tejado. Elena permanecía cerca. Todavía había un espacio entre las dos sillas. Ramona aludió. No intentó cerrarlo. Algunas distancias no deben borrarse con prisa. Lucía llevó las tazas a la cocina. Rafa salió un momento al camino. Tito acomodó las plumas y cerró los ojos. A veces creemos que la persona más fuerte puede soportarlo todo, pero ser fuerte no significa no sentir dolor. También hay silencios que parecen proteger a una familia, cuando en realidad solo eligen quién cargará con la culpa para que los demás puedan seguir adelante. Y aunque la verdad llegue tarde, decirla todavía importa. No devuelve los años perdidos ni borra la distancia, pero puede devolver algo que también tiene valor. Un nombre limpio, la dignidad y el derecho de una persona a ser vista como realmente fue. Durante 18 años, Clara había cargado con una culpa que no le pertenecía. Aquella tarde no recuperó el tiempo perdido, tampoco perdonó de golpe, pero por primera vez en el lugar donde su historia había sido torcida, volvió a escuchar su nombre sin una culpa pegada detrás. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos con un like y suscríbete, porque hay historias de personas fuertes que también merecen ser vistas antes de que el silencio dure otros 18 años.